semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para comprobar el qué era lo que teníamos que comprobar a la hora de examinarnos. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Amén. Ahí dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué era lo que tendríamos que comprobar? ¿Qué era lo que teníamos que confirmar? Si estamos en la fe, ¿verdad? Y estuvimos viendo justamente, eso es lo que Pablo quería, que nosotros confirmáramos, probáramos si estábamos o no estábamos en la fe. Comentamos que debido a que muchos confunden la religión con la espiritualidad, estuvimos hablando de profundizar en el conocimiento de la fe. Y por eso hablamos de 4 tipos de fe. ¿Recuerdan los 4 tipos? ¿Cuál era la primera que vimos? Eso es, la fe del que solo cree en lo que ve, ¿verdad? Hay algunos, yo solo creo en lo que veo, ¿verdad? Esa era una fe que no es la fe que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Esa es la fe de los demonios. Los demonios también creen porque ven, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la segunda? La que Dios exige para salvación. Eso es. Esa es la fe que Dios demanda de todo aquel que oye el Evangelio, ¿verdad? Que crea. Dios no es ningún mentiroso. Por eso Dios exige y demanda de todo ser humano que le crea. Si quiere salvarse, debe creer. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Así dice la palabra. ¿Okay? Ahora, el tercer tipo de fe era la fe que el Espíritu Santo produce en nosotros como fruto, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él produce en nosotros una serie de frutos. Es como una semilla que al plantarla brota y lleva fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ves? La fe es un fruto del Espíritu Santo. Pero quiero preguntarles, por ejemplo, ese fruto lo pueden tener los incrédulos. No, porque no tienen al Espíritu Santo. Y es un fruto del Espíritu. Es decir, ¿de dónde procede la fe como fruto? Del Espíritu. Tiene que tener el Espíritu Santo para tener esa fe como fruto. ¿Ok? Y una última fe, el último 4 tipo de fe que vimos, era la fe como don. Es esa fe sobrenatural, ¿verdad? Que va más allá de toda lógica. ¿Ok? Sobrepasa lo natural. Bueno, algunas personas me han pedido que profundice un poco más sobre esto, que lo aclaren más, porque como que tienen duda, que no lo han llegado a entender del todo. Entonces, yo quiero hoy que me ayuden a hacer un ejercicio práctico de interpretación de la palabra, es decir, de exégesis. Esa palabra significa interpretar correctamente la Escritura. Entonces vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver de qué tipo de fe se habla en esos pasajes. Y vamos a darnos cuenta de que realmente son fes distintas, son fes diferentes. Entonces, ¿me van a ayudar? ¿Ok? Muy bien. Yo voy a citar algunos como ejemplo. Por ejemplo, Juan 3:16, todos lo conocen. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿de qué se nos habla ahí? ¿De qué nos habla el Señor ahí? ¿De qué tipo de fe? La fe que salva. La fe que Dios exige a todo ser humano. Para que todo aquel que crea no se pierda. Pero ¿y si no cree? ¿Se salvará? No. Se salvarán los que crean. Por tanto, aquí se nos está hablando no la fe del que dice yo creo en lo que veo, no. Ni se está hablando de la fe como fruto, ¿verdad? Sino se está hablando de la fe que salva, la fe que Dios demanda y que todos
debemos dar. ¿Ok? El que oye el Evangelio debe esperar que Dios le dé esa fe para creer. No, la debe poner Él. Es una exigencia de Dios. Pero no es una fe que tú tengas que esperar que Dios te dé, sino que tú debes depositarla al oír a Dios, al oír el Evangelio, tú debes creer a Dios. ¿Ok? Esa es la fe. Es tu responsabilidad creer a Dios. Dios lo exige. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Vamos a ir a Juan 3:16 y vamos a leer el contexto. Juan 3:16, ya lo hemos leído, todos lo conocemos. Leamos el 17 y el 18. Dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, ¿el mundo puede ser salvo a través de la Virgen María? ¿A través de los santos? No. ¿A través de quién podemos alcanzar la salvación? A través del Hijo de Dios. ¿Y de qué modo? Bueno, hemos leído en el 16 que creyendo en Él no nos perdemos, sino que tenemos la vida eterna. Ahora, ¿qué dice el 18? El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado esa fe. No, porque no ha querido creer. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. El medio para salvarse es la fe. Pero ¿sobre quién recae la responsabilidad de esa fe? ¿Sobre Dios que te la tiene que dar o sobre ti que tú tienes que creer a Dios? Claro, aquí se está hablando del segundo tipo de fe, la fe que salva, la fe que Dios exige de todo el que oye el mensaje del Evangelio. Algunos piensan que el hombre no puede creer porque el hombre está muerto. De eso vamos a hablar después, con Santiago, donde dice que si tú dices que crees, tienes que demostrarlo por tus obras. Porque la fe auténtica produce obras. Tú no te salvas por las obras, sino por la fe. Pero si tu fe es genuina, tú tienes que andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Si tú dices que tienes fe, pero no andas en las obras de Dios, tu fe es falsa. ¿Ok? Ahora, decía que algunos dicen que no podemos creer porque Pablo dice en Efesios que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que un muerto no puede creer. ¿Ustedes qué piensan? Hay una parte donde dice, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, que el que quiere creer y el que no quiere creer. Sí, pero la gente, algunos, los calvinistas, por ejemplo, dicen que el hombre no puede creer a menos que Dios le dé la fe. Porque el hombre está muerto y un muerto no cree. ¿Ustedes creen que un muerto puede creer? A ver, díganme. No, un muerto no puede creer. Sí, pero un muerto no puede creer. ¿Verdad? Ahí está la clave. El hermano Ronald dice, un muerto físico no puede creer. Pero es que Pablo no está hablando en sentido literal. Cuando tú creíste en Cristo, ¿tú estabas muerto literalmente hablando? No, literalmente hablando no. Pablo se refiere a que estabas muerto espiritualmente, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a entenderlo mucho mejor. Efesios capítulo 2. Lo leemos, ¿vale? Versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Veis? Aquí Pablo dice que estábamos muertos y un muerto no puede creer. Escuche. Sigamos leyendo. Porque un texto se comprende mejor en su contexto. ¿Ok? Si yo aíslo el versículo 1 de todo lo demás que dice, me confundo. Pero si tengo en cuenta el versículo 2, ya me va a aclarar otra cosa más. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y yo pregunto, ¿un muerto anda? Entonces, ¿cómo estábamos andando antes? En los delitos y pecados, ¿verdad? ¿Ustedes entienden? El contexto nos ayuda a entender que Pablo está usando un lenguaje figurado. Está dando un ejemplo. Está explicando que nosotros sin Cristo estábamos muertos para Dios, muertos espiritualmente hablando, pero no estábamos muertos físicamente. Nosotros estábamos vivos, pensábamos, nuestra mente está activa y podemos oír y podemos creer, como decía Ronald. Yo puedo oír, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, es muy importante para interpretar correctamente la palabra de Dios que tengamos en cuenta siempre el contexto. Por tanto, cuando Juan 3:16 nos dice que el que cree tiene vida eterna, nos está diciendo que tú tienes que creer si quieres salvarte. Es tu responsabilidad. No tienes que esperar a que Dios te dé la fe. Ah, no, yo voy a esperar a que Dios venga y me dé fe para creer. Entonces no te vas a salvar nunca. Porque Dios está exigiendo que tú le creas. Tú tienes que creer a Dios. Tú tienes que depositar confianza en que Dios te está diciendo la verdad, que te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora, si tú no quieres creer a Dios, te vas a condenar. ¿Por qué? Por cuanto no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando oíste el Evangelio, tú no estabas muerto literalmente. Estábamos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente. ¿Ok? Es absurdo interpretar la Escritura siempre del mismo modo. Hay pasajes que son literales y hay que entenderlo de manera literal. Pero hay pasajes en los que se usa un lenguaje figurado. Si no tenemos en cuenta esa diferencia a la hora de interpretar las Escrituras, vamos a cometer errores. Por eso es muy importante fijarse en los detalles y sobre todo tener en cuenta el contexto de lo que estamos estudiando. Veamos otro ejemplo. Yo quiero que ustedes me digan de qué fe se habla en este pasaje. Lucas 17:5. Lucas 17:5. Estamos estudiando sobre los diferentes tipos de fe. Hemos hablado de la fe del que solo cree en lo que ve. Hemos hablado de la fe que Dios exige de todo ser humano. Vamos a ver de qué fe nos está hablando aquí. Lucas 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿De qué fe nos habla este pasaje? ¿Se trata de la fe que Dios exige para salvarte? ¿Se trata del don de fe sobrenatural? Bueno, ni se trata del don de salvación, o sea, de la fe que salva, porque no es Dios quien está exigiendo esa fe. Son los discípulos los que dicen, aumentanos la fe. ¿Se trata del don de fe? No, porque si tuvieran el don de fe no pedirían más fe, ¿verdad? Ahora, repito, ¿cómo lo estudiamos? O sea, ¿cómo lo sabemos? ¿Eran ellos de los que creían solo en lo que veían? No, eran apóstoles del Señor. Por tanto, ¿eran ellos de los que solo, ¿eran ellos de los que solo creían en lo que veían? No, al menos no todos, ¿verdad? Porque había uno entre ellos que necesitaba ver para creer, ¿no? ¿Recuerdan el nombre de él? Tomás, eso. Pero ¿quiénes eran los que hicieron esta peculiar petición? ¿Eran gente incrédula? No, eran creyentes, ya tenían fe, ya eran discípulos del Señor, por tanto ya eran salvos. Pero ellos se dieron cuenta de que para vivir la vida cristiana necesitaban un mayor grado de fe. Porque ¿cuántos saben que en la vida cristiana a veces tenemos que pasar por dificultades? ¿Lo saben? Y que a veces hay circunstancias que demandan fe para no venirnos abajo, para no desanimarnos, para estar ahí, para afrontar los problemas. Necesitamos una fe grande. Y a veces no tenemos toda la fe que quisiéramos, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicieron los discípulos. Ir al Señor y pedirle que nos dé más fe. Aumentanos. No está diciendo yo no tengo fe, quiero que me dé fe. No, está diciendo aumentanos. Aumentar es sumar a lo que ya se tiene. Por eso sabemos que aquí se está hablando de la fe. ¿De qué tipo de fe? La fe del Espíritu, la fe como fruto del Espíritu. Esa fe que Dios da por medida a cada uno, ¿verdad? De la que habla el apóstol Pablo, la fe que Dios da, la medida de fe que Dios da a cada uno, pero que a veces necesitamos más y tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Otro más. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Una preguntita antes de que leamos este pasaje. Los versículos que hemos leído hasta ahora ¿nos muestran un mismo tipo de fe o hay diferencia entre una y otra? Hay diferencia, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Antes de leerlo, Mario quiere hacer una pregunta. Cuando los apóstoles le piden esta fe a Jesús, él le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, cambio esto aquí. Entonces, ahí cuando él le dice, le está diciendo, no es su fe la del Espíritu Santo que mueve en usted, o sea, en sí que le está diciendo Jesús, es la fe, lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Que es una fe que da el Espíritu Santo, o sea, si creyéramos que lo que a veces no somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que obra, ¿no? Cuando Jesús le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais este monte, trasládate al mar, y ocurriría. No debemos olvidar que Jesús está hablando en un lenguaje figurado, ¿verdad? Yo no conozco a nadie en toda la historia de la Iglesia que haya trasladado mediante una orden, por fe, un monte de un lugar al mar. No conozco a nadie. ¿Ok? Y no es que no tengamos fe. Lo que Cristo le está diciendo es, créanme. Crean. Y si creen, al que cree, como le dice en otro pasaje, todo le es posible. Es decir, lo que está es estimulando su fe. Lo que Jesús está haciendo con esa frase es decirle, adelante, sigan confiando, sigan creyendo. ¿Ok? Leamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Bueno, podemos leerlo desde el versículo 1 por aquello del contexto, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿De qué fe se nos está hablando aquí? ¿Del amor? No. La fe es una cosa y el amor es otra. ¿De qué fe? ¿De cuál de esos 4 tipos de fe que estamos hablando se está hablando aquí? No. Claro. Si tuviese toda la fe, ¿quién tiene toda la fe? Humanamente, yo conozco muy poca gente que tenga toda la fe. Pero hay personas que tienen un don sobrenatural de fe. Es esa fe que Dios da a algunas personas para ir más allá de lo lógico, de lo natural. Y el autor, en este caso Pablo, está diciendo, si yo tuviese toda la fe, es decir, si yo tuviera un don de fe sobrenatural, a ver, Pablo lo que está es poniendo ejemplos, hipérboles, está poniendo hipérbole, exageraciones, porque él lo que quiere enfatizar es que más importante que las lenguas, que las profecías, incluso que la fe, más importante que todo eso es el amor. ¿Ok? Entonces lo que está es poniendo ejemplos. Pero en estos ejemplos él habla de la fe. Si tuviese toda la fe, si tuviese una fe, bueno, mayor fe que nadie, pero no tengo amor, nada soy.
¿Pero de qué fe está hablando aquí? Está hablando del don de fe. ¿Ok? Que no es la fe que tú necesitas para salvarte. No es la fe del que solo cree en lo que ve. Ni es la fe tampoco que fructifica por el Espíritu. Es la fe que excede a todo entendimiento. Es la fe que sobrepasa. No es la fe que con amor se puede hacer todo. O sea, el amor, digamos, es un poder después, si no, por ejemplo, vence el mal con el bien, por amor, ¿no? Sí, y justamente Pablo aquí está hablando del amor. Y está haciendo una comparativa. Si yo tuviese toda la fe y no tengo amor, no sirve de nada. No soy nada. Nada soy. Por tanto, aquí se está hablando del amor. Pero yo estoy usando este pasaje para que entendamos que hay distintos tipos de fe. Y lo que llamo vuestra atención es sobre la fe, no sobre el amor. Estoy llamando vuestra atención sobre el tema de la fe, que es un ejemplo. Es como si yo quisiera hablaros de las lenguas con este pasaje. Este pasaje no habla de las lenguas, ¿ok? Cita las lenguas como una comparativa con el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, si yo hablase todos los idiomas del mundo y hasta el de los extraterrestres y no tengo amor, de nada me sirve. Está poniendo ejemplo, ¿ok? Pero estamos tomando este texto para darnos cuenta de que hay tipos diferentes de fe. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué es importante que sepamos diferenciar un tipo de fe de otra? Para saber qué, por ejemplo, desarrollarnos, saber que estamos en la fe. Claro. Justamente estamos estudiando 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde Pablo nos está diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en qué, en la fe. Pero la fe es una palabra muy corta que se repite muchísimas veces en la Biblia. Y hay quienes creen que todos los pasajes que hablan de fe son iguales, hablan de una misma fe. Y si no sabemos distinguir que hay 4 tipos diferentes de fe en la Biblia, nos vamos a confundir. Por ejemplo, si yo creo que a mí la fe me la tiene que dar Dios, no voy a creer a Dios hasta que Él me dé esa fe. Cuando en realidad Dios está esperando que yo le crea antes de que Él haga nada en mi vida. Me está exigiendo que yo crea a Dios, porque Dios no miente. Y Él quiere que le creamos. El que crea se salvará. El que no crea se condenará. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En Dios? No. Dios, como Dios soberano, exige a todo ser humano que le crea. La responsabilidad está en nosotros. Debemos creer a Dios. Si tú te quieres salvar, debes creer a Dios. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Que debemos aprender a diferenciar una fe de otra, a interpretar correctamente la palabra para no confundirnos. Como por ejemplo lo que decíamos de el estar muerto, ¿no? Si se interpreta de manera literal una frase de Pablo que es figurada, vamos a caer en el error. Ustedes saben que los católicos, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, con un trozo de pan, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, ellos dicen, cuando Cristo oró por el pan, se convirtió en verdadero cuerpo de Cristo. De tal manera que ellos cogen ese trozo de pan, lo meten en un sagrario, un cofre de oro, se arrodillan y lo adoran porque creen que eso es cuerpo de Cristo, literalmente hablando. Ellos hablan de la transubstanciación. Es decir, que el pan ya no es pan, sino que es verdadero cuerpo de Cristo. Interpretar mal las Escrituras lleva a estupideces. Ustedes han oído del jueves, ¿cómo se le llama eso? Que sacan la reliquia el jueves santo, ¿no? Que lo sacan... Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Bueno, interpretar mal las Escrituras nos va a llevar al error. Sí, algo así. Entonces, la cuestión es, tenemos que ir más allá de una mera lectura por encima de la palabra. Tenemos que profundizar.
para poder entender realmente lo que la Biblia dice, no lo que parece que dice. ¿Ok? Tenemos que saber diferenciar lo que es una hipérbole de lo que es una metáfora, porque son cosas diferentes. ¿Alguien sabe lo que es una hipérbole? Una exageración. Es lo que Pablo está usando aquí en 1 Corintios 13. Si yo hablase todos los idiomas, hasta el de los ángeles, bueno, ¿es que acaso hay un idioma de los ángeles? La Biblia no da por sentado que los ángeles tengan un idioma propio. Es un ejemplo que está, una exageración que él está usando. Los ángeles siempre hablaron en el lenguaje de los hombres y siempre se comunicaron en el lenguaje que tú entiendes. No vemos a nadie traduciendo a un ángel, ni vemos a un ángel diciéndole, oye, tú tienes que aprender mi idioma para entenderme. Nada de esto. Es una exageración que Pablo usa. Pero si yo la tomo de forma literal, decimos, no, es que mis lenguas son espirituales, son angélicas, y caemos en el error. Y ahí tenemos un montón de gente profiriendo palabras incoherentes sin ningún sentido. Cuando la Biblia, cuando habla de lengua, habla de idiomas. ¿Ok? Entonces hay que entender qué es lo que realmente dice la Escritura. Cuando se habla de fe, se habla de 4 tipos de fe. Y nosotros tenemos que saber diferenciar una de otra. Si no, caeremos también en el error. ¿Ok? Un pasaje más. Marcos capítulo 4, del 40 al 41. Son ejemplos que estamos poniendo para que entendamos los diferentes tipos de fe. Marcos 4, del 40 al 41. Ahí dice que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué fe es esta? ¿De qué fe nos está hablando aquí? ¿Es la fe que Dios le exige para salvación? No, ellos tenían fe para salvarse. Ya eran discípulos de Cristo. ¿Es la fe como don? No. Le estaba pidiendo que tuvieran la fe que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano. Porque el cristiano debe depositar fe y confianza no solamente para salvarse, sino a lo largo de su vida cristiana. Sigue necesitando creer a Dios. Y el Espíritu nos ayuda en eso, fructificando en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe. El Espíritu lo produce. En nuestra relación personal con Dios, el Espíritu Santo hace que eso brote de ti. Que tu fe cada día vaya siendo más firme, más grande. Que cada día te cueste menos creer a Dios. Que cada día descanses más en Dios. ¿Es tu fe ahora la misma que cuando creíste? Yo espero que no. Yo espero que tú cada día estés creyendo más a Dios. Porque en la relación personal del cristiano con Dios, el Espíritu Santo se encarga justamente de cambiarnos, de transformarnos. Y lo que Él produce en nosotros es un cambio de carácter para que seamos semejantes a Jesús. Porque ese es el propósito de Dios. Fíjense como lo dice Pablo en Romanos 8:29. Romanos 8:29, el 28 lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Ahora, ¿qué dice el 29? Ahí ya algunos se pierden. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que tú seas conformado a la imagen de Jesús. Y para que tú seas conformado a la imagen de Jesús, Dios tiene que venir a tu vida y transformarte. Porque tú por ti mismo no lo puedes conseguir. Tú necesitas amor, porque Jesús es amor. Jesús mostró amor con todo el mundo. Y tú necesitas amor. Más del que tú tienes. Y además un amor más puro del que tú tenías cuando viniste a Cristo. Porque nuestro amor siempre es condicional.
mientras que el de Dios no. ¿Verdad? Entonces necesita que el Espíritu Santo fructifique en ti amor, gozo, que seas capaz de mantener el gozo aún en medio de las pruebas, paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo al venir a nosotros. Empieza a cambiarnos, a transformarnos, y cada día vamos viendo los frutos del Espíritu como van aumentando en nuestra vida. Lo triste sería que no pasara nada. Si no pasa nada en tu vida, si tú cada día no tienes más amor, si cada día no tienes más paciencia, si cada día no tienes más fe, a ver si el Espíritu... Perdón. A ver si el Espíritu no está en ti. Y por eso no está... Claro, si no metes la semilla, ¿verdad? No puede florecer. Pero si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida tiene que ser diferente cada día. Tiene que ir subiendo en amor, subiendo en gozo, subiendo en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, porque todas esas cosas son necesarias para que nos parezcamos ¿a quién? A Jesús. Pastor, perdón. Me dice del pasaje de Marcos 4. ¿Cuál? Marcos 4, el tema anterior. Marcos 4, sí. 40 y 41. Sí. Pero hay que es la fe Como fruto del Espíritu. de verlo a Jesús, o sea, el Espíritu Santo está hablando ahí, ¿no? Claro, la fe del Espíritu, porque le está diciendo... Las cosas, digamos, irracionales que las hace racionales, o sea, el poder que tiene, ¿no? Sí, pero no te quedes solamente en el texto en sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? La fe y los diferentes tipos de fe. Entonces, de la fe que se nos habla ahí, cuando Cristo le está diciendo, ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le está hablando es que, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis comunión con Dios? ¿No tenéis al Espíritu Santo? ¿No debierais creer? Confiad. Por eso le dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, haríais esto y aquello, ¿no? Es decir, está hablando de la fe del Espíritu, no de la fe que necesitamos para salvarnos. Que ahora vamos a ver otro versículo más, porque es un ejercicio hasta que aprendamos a diferenciar los diferentes tipos de fe. Lucas 8:48. Lucas 8:48. Ahí está hablando. ¿De quién está hablando ahí? Jesús iba a sanar, ¿verdad?, a alguien, ¿ok? Y en el camino, ¿qué pasó? Lucas capítulo 8, versículo 48. Alguien tocó el manto de Jesús. ¿Recuerdan o no? Era una mujer que tenía un problema. ¿Recuerdan? Y fíjese, por ejemplo, versículo 48. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer que lo había tocado? Hija, tu fe te ha salvado. Esta es la fe que fructifica el Espíritu Santo, que tenemos que esperar de Dios. ¿Es la fe como don? No. ¿Qué fe es esta? La fe que salva. Hija, tu fe te ha salvado. Esto contradice totalmente a Juan Calvino. Juan Calvino diría, la fe que yo te doy te ha salvado. Pero no es lo que dice el texto, ¿verdad? Tú no tienes que esperar que Dios te dé la fe. Tú tienes que creer a Dios. Tu fe. No le dice la fe que yo te doy, le dice tu fe. El hombre, el ser humano, debe creer a Dios. Por tanto, aquí está hablando de la fe que salva. Y el texto que antes citaba Ronald, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué fe de la que habla ese pasaje? De la fe que Dios demanda. Claro, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios.
Por eso Dios exige que se predique el Evangelio ¿a quiénes? ¿A los escogidos? No, a toda criatura. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad? Por eso quiere que se predique el Evangelio a todos. Ahora, ¿cuál es la condición que Dios pone para salvar a alguien? Que crea. Juan. Claro, al depositar fe, al creer, claro, al creer, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ese es el quid de la cuestión. Efesios capítulo 2, versículo 8, es un pasaje que se malinterpreta mucho. Por eso es importante enfatizar una y otra vez cuál es la correcta interpretación de la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracias sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿De qué fe habla aquí Pablo? No, ya estamos metiendo la pata. Claro, la fe que Dios exige. Pero fíjense, yo quiero que presten mucha atención porque si no prestamos atención a estos detalles, es que nos perdemos la bendición de encontrar la verdad. Fíjense, dice ahí, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. ¿Y cómo se consigue? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el don? Los calvinistas dicen la fe. No, eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Claro. El don es la salvación. La fe es el medio por el cual tú consigues la salvación. ¿Entiendes la diferencia? Lo que pasa es que al estar al final, eso de que es un don de Dios, algunos se lo atribuyen a la fe cuando el verdadero don es la salvación. La fe es el medio para conseguir el don. Mira, te tengo un regalo arriba en la oficina. Si tú quieres ese regalo, ¿qué tienes que hacer? Ir hasta allí, a buscarlo. Es algo que yo te regalo, pero tú tienes que ir a recogerlo. ¿Ok? ¿Cuál es el regalo? ¿El camino para ir a conseguirlo? ¿O el regalo es lo que está allí? Claro. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gratis, regalo, don. Gracia y don es lo mismo. Por tanto, el don se está refiriendo a la gracia. Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Qué es lo que recibimos por gracia? No es la fe, es el don, es la salvación. Por gracia sois salvos. Es un don de Dios. Por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Es un don de Dios. Tú no puedes conseguir la salvación por ti mismo. No importa lo que hagas. Puedes construir catedrales en todas las ciudades grandes del mundo. Eso no te va a salvar. Puedes ser fuerte y poderoso o rico y famoso. Eso no te va a salvar. Lo único que te puede salvar es que Dios te da la salvación, que Dios te la regala, si le crees. Por tanto, no te salva la fe que tú depositas, te salva Dios. Pero la fe es lo que Dios te exige para salvarte. Es que los calvinistas dicen que si depende de mi fe, entonces es por obra. No, creer no es ninguna obra. El autor de Hebreo habla de esto cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer no es obra. Porque no es por las obras que Abraham creyó a Dios, sino porque confió en Él.
Por eso es muy importante fijarse en estos detalles, para que no nos confundan, para que sepamos interpretar correctamente la palabra. Hay 4 tipos diferentes de fe. Yo solo creo en lo que veo. Bueno, pues esa es tu fe. La fe que Dios exige cuando se predica su palabra. Ese es un tipo diferente de fe. La fe que el Espíritu Santo produce en nosotros, como fruto del Espíritu. Ese es otro tipo de fe. Ese fruto no se lo da a los incrédulos. Ya tú tienes que haber creído en Dios. Y si tú crees a Dios, Dios te va a dar más fe. Él te va a aumentar esa fe por medio del Espíritu Santo. Y si Dios quiere, te dará un don de fe sobrenatural. Una fe mayor que la de ningún otro. Pero ese es otro tipo de fe. Esa fe no es para salvarse, es para hacer cosas. O para creer a Dios en situaciones donde nadie creería en Él. ¿Entienden los diferentes tipos de fe? Preguntas. Si yo interpreto todos los textos que hablan de fe de la misma manera, me estoy equivocando. Por eso es importante saber diferenciar estas cosas. Un cristiano tiene que tener fe, al menos para ser cristiano ya Dios le exige fe. Pero puede que un cristiano tenga poca fe. Es decir, si un cristiano tiene una vida no muy espiritual, su fe puede ir menguando. Incluso ese cristiano puede llegar a perder la fe. Y de esto vamos a seguir hablando más adelante, lo que pasa es que se nos ha ido el tiempo. Pero vamos a seguir hablando del tema porque de verdad que es importante que lo entendamos, ¿no? Un cristiano puede tener mucha o poca fe. No todos tenemos la misma medida de fe. La Biblia nos habla de que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Y a lo mejor la medida de fe de Mario es mayor que la mía. O la mía es más grande que la de Ronald. O la de Ronald mayor que la de Montaña. Cada uno tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero si Dios me ha dado una medida así, y yo creo a Dios en todas las circunstancias que Él me enfrenta, Él aumenta más mi fe. Y si sigo creyendo a Dios, me va aumentando la fe. Si no creo a Dios, mi fe se reduce. Si dudo, si paso por dificultades y pierdo el ánimo y pierdo la fe, mi fe se reduce. Pero si sigo creyendo a Dios, si a pesar de todo, Dios me va aumentando cada vez más la fe. Pero eso lo hace por el Espíritu Santo. No es la fe que Dios te exige para salvarte. La fe que Dios te exige para salvarte es que tú creas que estás muerto en tus delitos y pecados. Es decir, que estás muerto espiritualmente. Que tú, si no te arrepientes de tus pecados y crees en la obra de Cristo como el único medio de tu salvación, tú te condenas. Eso es así. La palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento da testimonio de esa verdad. Por eso el Evangelio comienza con la ley. La ley sigue vigente para aquellos que todavía no han creído en Dios. No para el que cree en Dios. Para el que cree en Dios ya no está en el viejo pacto de la ley, está en la gracia. Porque al creer a Dios, Dios le redime de la maldición de la ley. Pero Dios exige fe. Y si tú crees a Dios, entonces el Espíritu Santo va a venir a tu vida y cada día en tu relación con Él va a aumentar tu fe. Estoy de acuerdo, digamos, como usted dice, ¿no? A la relación que uno tiene. Claro. Y aparte de acuerdo a la relación que tenemos con Él. Claro, también, digamos, creer al Señor con todas las pruebas que Claro. tienen, confiar en Él, seguir orando. Claro. El ejemplo lo tenemos en Israel. ¿Recuerdan cuando Israel estaba en el desierto? Pasaron por pruebas, pasaron por hambre, pasaron por sed, pasaron por enfrentarse a enemigos de diferentes naciones.
En cada una de esas pruebas Israel fallaba, Israel perdía su fe, Israel se venía abajo y Dios le mostraba su poder, le mostraba su amor, su protección. Hacía verdaderos milagros para darle de comer, para darle de beber. Por ejemplo, ¿qué hizo para darle de comer? Les hizo llover maná del cielo. ¿Qué hizo para darle de beber? Sacó agua de una roca. Eran cosas sobrenaturales. Pero Dios le mostraba su poder y su amor para con ese pueblo. Pero después, en la siguiente prueba, Israel se venía abajo. En la siguiente problema, perdían la fe. ¡Ay, si estuviéramos en Egipto comiendo carne! ¿Queréis carne? Os va a salir hasta por las narices. Y Dios le daba carne. Entonces, nosotros somos iguales. Escuchen. Nosotros cuando pasamos por las pruebas, a veces no somos todo lo creyente que debemos ser. A veces también nuestra fe como que tambalea, ¿no? Se debilita, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante, porque creyendo a Dios, Él va a aumentar nuestra fe, nos va a fortalecer en la fe. Y es lo que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que sacar en claro de esto. ¿Ok? Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Pero que no nos confundamos al leer las Escrituras. Por tanto, lo dejamos aquí, se nos ha ido el tiempo como siempre, por lo menos para mí, no sé si a ustedes se les hace largo, pero a mí se me hace siempre corto. Hay que seguir estudiando. ¿Alguna pregunta? No, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dejado una palabra hermosa que podemos meditar con la ayuda del Espíritu Santo. Alguien, por favor, que nos quiera dirigir en oración, dando gracias al Señor. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Sí, Señor. Cada día, Señor, aprendemos más de ti, cada momento, Señor. Tanto a oír tu palabra como a camino a la vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, y te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a perseverar en tus palabras, Señor. Danos sabiduría, Señor. Discernimiento, Padre Santo, para poder comprender toda y cada una de tus enseñanzas, Padre. Y también te ruego, Señor, por memoria, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, que podamos, Señor, ponerla por obra, Señor, siempre que la necesitemos, Señor, para con nuestros hermanos o con nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Amén. Para perseverar en buscar tu palabra, Señor. Necesitamos día a día, Señor, en todo momento, Padre. Te doy las gracias por todo, Señor. Sí, déjate toda la gloria y toda la honra. Amén. Te lo ruego en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Dios les